Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Bienvenidos a todos. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Cómo estás, Richard? Qué bueno estar acá otro sábado, otra vez. Otro sábado, aquí en vivo. sí, estamos acá. Dejen de mandarse mensajitos, ya estamos acá. Así que díganle a los primos, a marido, a los padres, que vengan todos a ver esta edición de Cámara del Crimen. Que vamos a comenzarla con un misterio. Un misterio relacionado con un crimen, nada menos que de una médica ginecóloga que por el momento no tiene ninguna resolución. Y además, con un agregado, vamos a meternos en la escena del asesinato. Vamos a entrar con una filmación, por supuesto, con una cámara, para ver el lugar donde asesinaron a esta ginecóloga en un crimen que, como dice Ricardo, está impune, está rodeado de misterio, tiene un personaje que se mantiene en las sombras y, por supuesto, tiene una familia que va a hablar con nosotros y va a permitirnos meternos en el corazón de este misterio, de este enigma, Richard, ocurrido hace ya 2 años. Es verdad, es un caso aún impune que demuestra la desidia nuevamente de la justicia y otras fallas que, bueno, ya vamos a ir repasando, pero después de esta barrida. Muy bien, 2 años de misterio acerca del crimen de Zulma Malvar, una médica ginecóloga, digo bien, de 63 años, que apareció asesinada en el patio de su casa. 18 de julio de 2019, se acaban de cumplir los 2 años de ocurrido este asesinato de Zulma. Hace nada, una mujer que tenía una carrera, una vida hecha, tenía hijos, vivía con su mamá, y que aquel 18 de julio en Puerto San Julián es una localidad hermosa de 16.000 habitantes que está pegada al océano en Santa Cruz, a unos 250 kilómetros de Río Gallegos. Lo nombro porque es una comunidad chica, de esas que tienen ritmo de pueblo, que tiene un paisaje precioso por estar ubicada junto al mar, pero donde todos se conocen. Y aquel 18 de julio, Richard, a Zulma la esperaban en el hospital porque tenía que hacer una cesárea programada. Ella era ginecóloga, trabajaba con partos y todos sabemos que a una cesárea programada un médico no falta, salvo una causa de fuerza mayor, porque, por supuesto, hay una fecha puesta, un horario. Zulma no llegó nunca al hospital aquel 18 de julio de 2019. ¿Y qué ocurrió? La fueron a buscar a la casa. Cuando vieron, Richard, que Zulma no venía, que no aparecía, dijeron, bueno, vamos a tocarle el timbre, avisémosle a la familia. Y lo que tenemos, que de eso hablábamos al comienzo del programa, es una filmación de lo que se encontraron cuando entraron a la casa de Zulma a buscarla. Por supuesto, no vamos a ver nada escabroso. Zulma, por suerte, no está en esta filmación. Zulma la encuentran cuando llegan a la casa muerta, tirada en el patio, en medio de una escena de violencia, una lucha tremenda había habido, Richard. Es verdad, que dejó rastros, por supuesto. Y entonces vamos a hacer directamente lo que acaba de comentar Rolando. Vamos a ir al lugar donde encontraron el cuerpo de Zulma, allí en Puerto San Julián, conocida ella por todos, porque bueno, trajo al mundo a un par de generaciones allí de habitantes de esa localidad, de esa ciudad. Pero estamos ya dentro de la casa de Zulma Malvar, la víctima, y estamos viendo los lugares destacados relacionados con el crimen de esta mujer. Es un patio a cielo abierto, como ustedes pueden ver. Lo que se encontró en ese momento. Ahora vamos a retroceder un poco en la imagen y vamos a ver algunas marcas que han dejado. Bueno, acá estamos en el interior. Allí en el piso ustedes ven los rastros de sangre que se puede suponer que en ese lugar fue donde se produjo la mayor agresión. Lo que hay que decir también es de cómo fue la mecánica del asesinato. Richard, los investigadores creen que hubo una lucha muy fuerte que empezó en ese punto que veíamos. Vieron que este video empieza con una heladera, es la cocina de Zulma. Ahí está, ahí es el inicio del video. Ahí la sorprenden a Zulma, ven las manchas de sangre,
hubo una más suerte... acá que en otro lado. Sí, ahí es el lugar donde más se ve la sangre. Claramente hubo una batalla donde Zulma se resistió con todas sus fuerzas a una agresión que fue con golpes de puño, pero creen los investigadores, también hubo golpes con objetos. Por eso es esta recorrida, que es unas horas después del hallazgo del cuerpo de Zulma. Hay una botella rota, hay sangre en el fondo. Fíjate, Richard, sí, hay sangre en el patio de la casa hay rastros de sangre. Sangre de Zulma y sangre del asesino. Ya nos vamos a meter con eso. Pero vos me decías, ¿cuál fue la mecánica de la muerte? ¿Cómo la mataron a Zulma? Además de todos estos golpes, estas huellas que estamos viendo por primera vez, se ven en un medio la escena de este asesinato. A Zulma la terminan asesinando con una toma, pasándole el brazo por el cuello y ahorcándola con el antebrazo. ¿Sí? Le hicieron como una toma de judo, si se quiere. Desde atrás le pasaron el brazo por adelante del cuello, Richard, así le pusieron el brazo y la ahorcaron. Hicieron fuerza, el asesino, este es el brazo del asesino, fue haciendo fuerza hasta que la asfixió, Richard, hasta que la asesinó de esta manera, dejándola sin aire. Por asfixia, pero hay que tener en cuenta una cosa, esto es una lucha desigual desde ya. Tal vez no sea conveniente hablar de lucha, esta fue una agresión cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Acá no hay cuchillo, que se sepa, no hay arma de fuego desde ya. Algunos objetos sí, pero ¿para qué? ¿Para qué los objetos? Y sobre todo, el mecanismo principal, ¿cuál habría sido? Estamos hablando en potencial. Seguro. Las manos. Es decir, usted imagínese, está la mancha de sangre cerca de la heladera, ahí cuando uno sale al patio. Ahí uno puede entender, debido a la cantidad de rastro de sangre que había allí, que allí la golpearon mucho. Pero a ver, cuando alguien golpea a otro, y en este caso no hay ataque y defensa, hay ataque. Una mujer de 63 años que se está defendiendo. Y que bueno, terminaría de esa manera, pero ¿se defendió? Por supuesto que se defendió, como pudo. Pero bueno, ahí hubo. Después, cuando el video sigue corriendo, ustedes van a ver, o acaban de ver, mejor dicho, que es la mancha de sangre que les dije recién. Sale al patio y acá hacia la izquierda van a ver, ya lavada obviamente, ven esas, ahí esas hay manchas. Sangre, ahí hubo más golpes que pudieron haber sido con objeto o también con los puños. A lo que iba es un acometimiento, un ataque a golpes, con objetos. Digo, podemos decir objetos, pues no sabemos. Es decir, a 2 años la investigación no sabe. Cosa que ya hemos repetido en miles de casos. Pero bueno, hasta llegar a un momento en que se produce la toma que describía recién Rolando. Se produce la toma que es el final, la agresión final para matarla por asfixia. Después de una sucesión de golpes que venía sufriendo durante ese trayecto. Y que fue dejando para la rastro, víctima Richard. habría sido un trayecto de una duración infinita. Imagínense ustedes desde dentro, ya desde la cocina, hacia casi el final del patio, lo que habrá sido, la duración que habrá sido para la víctima. Pero bueno, íbamos hay un dato eso, que hay que ¿no? sumar, Parece Richard. que la mecánica fue Sí, la mecánica que también describiste tiene un elemento más que está bueno que agreguemos para que la gente se haga una imagen de lo que ocurrió. No hay ninguna puerta forzada en esa escena. No hay ninguna puerta forzada. Bueno, ninguna ventana forzada. Es un tema. Por eso es que en un primer momento, y siempre los investigadores se mantuvieron ahí en esta investigación que claramente está fallida, pero en pensar, bueno, la atacan con tanta violencia a Zulma, como describía Richard, le pegan, la van llevando por la cocina, se meten en el pasillo, salen al patio, están en el jardín, pero ¿quién era el que la estaba agrediendo? Probablemente un conocido. ¿Por qué? Porque la puerta no fue violentada, porque Zulma probablemente le abrió la puerta. Dijo, vení, entrá, te conozco, pasá. Y ahí adentro, en la cocina, enseguida entrar, esta persona conocida develó su verdadera intención, que era ir a matar a Zulma. Exacto. Que comenzó ahí, donde está la heladera. Una cosa, cuando se habla de eso, en este caso y en todos los casos, hay que tener en cuenta una situación que obviamente se debe especular porque nadie la sabe, salvo en los casos en que se logra determinar. Cuando uno dice no había nada forzado,
Generalmente se piensa, y eso es por una deformación que viene de fuentes policiales, por eso hay que tener muchas fuentes para reconstruir una historia, no solamente la fuente policial. La fuente policial es una fuente más. Entonces, cuando dice no hay nada forzado, siempre da la idea de que el tipo o la tipa que agrede, que entra amablemente. No es siempre así. No necesariamente cuando no hay nada forzado, el que entra con ánimo de agredir, entra amablemente. Puede entrar embroncado, puede entrar directamente a atacar, puede entrar a los gritos, puede entrar empujando y no va a encontrar nada forzado. No se sabe cuál es el ánimo con el cual entró el asesino. No se sabe. Sí se sabe que no había nada forzado. Con lo cual, si queremos sacar una conclusión, podemos decir, bueno, lo conocía. ¿Lo conocía para bien o lo conocía para mal? Ahí está. Y ahí está la cuestión, ahí está la cuestión de todo de este caso y de tantos otros, pero vamos a centrarnos en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Para bien o para mal, y hacemos hincapié en para mal. Porque de este caso, y Rolo lo va a describir, hay un personaje que no tiene nada que ver desde el punto de vista judicial con el caso, pero que la justicia le ha puesto el ojo. Atención, no tiene nada que ver por ahora, o tal vez nunca, con el caso, pero que la justicia le ha puesto el ojo. Y antes de darle pie a Rolando, lo último que voy a decir de este personaje es que también es médico. También es médico. Richard decía, para bien o para mal entra el personaje desconocido a la casa de Zulma. Para bien, en algún momento la justicia pensó en algún familiar de Zulma y ahora vamos a hablar con ellos. Pero para mal, ahí hay una figura que aparece, que reitero lo que decía Richard, no está imputado, ¿eh? No está imputado. Pero la familia ha puesto muchas sospechas sobre esa figura que ustedes veían. Es médico, es cirujano y tenía conflictos previos con Zulma. Había discusiones previas, había una serie de disputas vinculadas con el ejercicio de la medicina. ¿Por qué la familia puso la mira en este hombre? Por una serie de elementos que vamos a ir analizando. El primero tiene que ver con que entró a la escena del crimen este hombre. Se metió, Richard, horas después. Pero no se puede. Entró a la escena del crimen como si fuera un perito con su teléfono celular. No se puede. Con el teléfono y fue sacando fotos. Mirá, no se puede. Sacó fotos de la escena del crimen donde estaba el cuerpo de Zulma. O sea, le sacó fotos al cuerpo de Zulma. Pero estamos seguros de eso. Estamos seguros porque hay testigos, compañeros de Zulma, porque está muy movilizada la comunidad de médicos, de enfermeros, todos los que conocían a Zulma, que dijeron, este hombre fue al hospital después, donde trabajábamos todos, donde trabajaba Zulma, donde trabajaba él, y mostraba la foto. Che, mirá, acá tengo la foto, mirá, Zulma. Una pregunta fundamental, en este punto, ¿no? ¿Está agregado a la causa? Estos testimonios que hablan de esa foto, sí, pero no están las fotos. Atenti con eso. Usted sabe bien que los abogados dicen que lo que no está en el expediente no existe. O sea, se puede caer no quiero dar ningún ejemplo que tenga que ver con daños, pero usted imagínese, no sé, qué sé yo, una persona que tiene anteojos. Vamos a ver, ahí está. Lo que hay que probar es que una persona tiene anteojos y esos anteojos son azules. Fantástico, muy bien. ¿Hay una fotografía de esa persona con anteojos azules incorporada al expediente? No, no hay. Para el expediente, esa persona no tenía anteojos azules. Hay que probarlo. Se puede probar. ¿De qué manera? Bueno, lo más fácil es si hay un video, si hay una foto, salvo que haya muchos testigos de los cuales no se pueda decir ni en cuanto a su honestidad, en cuanto a la veracidad de lo que informan, que digan sí, usaba anteojos azules. Es un ejemplo que le doy para dar a entender que ojo con los abogados. Los abogados pueden hacer a la tierra plana, bueno, ya lo hicieron, hay un grupo que se dedica a eso, pero pueden hacer que el agua no moje, que el fuego no queme, etcétera, etcétera. Ojo con eso. ¿Qué pasa si te sumo un elemento más, Richard? Porque vos me decís... El tipo sacó fotografías en un lugar donde había por lo menos 20 personas. Sí.
20 personas. O sea, de entrada nomás, ahí una patada en las asentaderas a los policías, si es que intervinieron ellos primero, o mejor dicho, junto con la Fiscalía o a la Fiscalía. Porque la Fiscalía, si se enteró, los tiene que procesar a todos. No se puede entrar a 20 personas ahí. Y además, ahí hay una... Ojo, el tema de entrar a un lugar, una escena del crimen sin autorización, es un delito. Sí. Te voy a sumar un elemento más. Sumemos un elemento más para analizar. Estamos hablando de una ginecóloga, 63 años, aparece asesinada en su casa. Nadie violentó puertas, nadie violentó las ventanas, nadie entró por la fuerza en principio. Hay un médico, compañero de ella, que entró a sacar fotos. ¿Dónde estaba ese médico cirujano a la hora del crimen, Richard? ¿Qué estaba haciendo? En el hospital. ¿Tenía que estar trabajando? Y sí. Bueno, fueron a ver los registros del hospital, a ver, este médico, ya les mostramos la foto, no faltó a trabajar. El día que mataron a Zulma, este médico faltó a trabajar. Faltó a trabajar y dijeron, ¿pero cómo faltó a trabajar? No, porque dijo que se quedó con la novia. Y en el hospital dijeron, ¿cómo? ¿Tenía novia? Si yo me llevo a quedar, yo no tengo novia, pero yo me llevo a quedar con mi mujer y no vengo acá, me matan. Claro, sí. Tu mujer la primera. Vamos a empezar por ahí. No, incluso con mi mujer. Acá me mata, me echan. Sí. Señor, tómesela, usted tiene que venir a laburar. A lo que voy es... Imagínate, Richard, que dicen, ¿dónde está Ricardo? No, faltó trabajar ese día. ¿Dónde estaba? En la casa de la novia. ¿Pero cómo? Si no tenía novia. No tenía novia, ¿no? Lo conocemos hace años, no tenía novia. Ah, encima entonces, no tenía novia. No, que se supiera hasta ese día no tenía. Pero escuchame, como ahora estamos con que está mal, no es español, ni es castellano, ni es aragonés, ni es nada. Pero como estamos con el O y el A, tampoco tenía novio. Tampoco tenía novio, hasta donde se sabe. Sigamos. Por lo menos hasta el día previo a todo esto, porque el día dicen, ¿dónde estuvo usted? No estaba en el hospital, estaba con mi novia. ¿Tenía novia? No tenía novia. A ver, vamos a revisar los antecedentes y ahí te sumo el tercer elemento, Richard. Vamos a revisar los antecedentes de este médico. ¿Cómo antecedentes? ¿Antecedentes de prácticas médicas? No. Sí. Tiene antecedentes. ¿Para qué? ¿Operó antes? No. ¿Operó una apendicitis? ¿Qué sé yo? No sé. Una peritosis, no sé. No. Abrió el cuerpo humano, lo abrió. Penales. Tiene antecedentes penales, claro. En Mendoza, él vivía en Mendoza, antes de ir a San Julián. Y ahí encuentran los investigadores que había tenido una separación de una pareja muy violenta y que había ido a balear, a tirotear el frente de la casa de la expareja. Como los monos. Sí, como la banda de los monos que tirotea los tribunales y la casa de los jueces. Bueno, pero en este caso sí hubo sanción. A diferencia de los monos, sí lo atraparon y le dieron tiempo de prisión a este médico en su momento por haber baleado la casa de su expareja. ¿Esto lo hace culpable de lo de Zulma? Ahí está, muy bien. ¿Esto lo hace culpable de lo de Zulma? Siga que va bien, siga que va bien. ¿Lo hace culpable o no? En principio, no. Mire, lo que usted tiene que probar siempre, en este caso, es que Zulma perdió la vida a manos de otra persona. Esa es la primera cosa que tiene que comprobar. Sí, efectivamente, está comprobado. La segunda cosa es quién fue la otra persona. Y ahí es donde se empantanan la mayoría de los crímenes donde con lo que uno se encuentra es con el cadáver. Porque si todos los crímenes fuesen infraganti, esto sería papita para el loro. Sería muy fácil. En cambio, la mayoría de los crímenes, usted no lo tiene, no los ve. Lo que ve son las consecuencias. En este caso, hablando de un homicidio, un cadáver. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ahora, lo que usted tiene que probar es que si tiene usted un sospechoso, dije, tiene que probar que ese sospechoso ejerció violencia contra la víctima al punto de llevarla a la muerte. ¿Sí? El que matare a otro. Muy bien. Contra este señor médico, ¿qué hay que pruebe que ejerció violencia contra Zulma? Nada. Lo que hay es que un tipo que tiene antecedentes que hacen fruncir el ceño. Fue a la escena del crimen cuando no debía ir a la escena del crimen. Faltó a trabajar cuando no dio una explicación razonable para justificar la falta. Tiene un antecedente por balear la casa de su mujer o ex mujer. Es decir, todas esas cosas lo hacen dudoso, podemos decir, pero no lo relacionan con el crimen de Zulma. No está relacionado con el crimen de Zulma. ¿Y si te sumo un elemento, Richard? Y hay un elemento más que justamente quería que lo explicara. Un elemento más que tiene que ver con que
2 meses después del asesinato de Zulma, cuando le pidieron muestras a quienes podían ser sospechosos, muestras de ADN, este hombre se fue. Se fue de Santa Cruz, se fue de Puerto San Julián, se fue de Santa Cruz y por lo que le han seguido el rastro, estuvo primero en otra localidad, después se fue para Mendoza y el tema era encontrarlo, el tema de la causa de los últimos meses, para hacerle una toma de muestra de ADN y compararlo con eso que veíamos al principio del programa, lo que quedó en la escena del crimen, porque ahí, creen los investigadores, hay ADN del asesino. O sea, está el código genético. Si la investigación fuera buena, está el nombre y apellido del asesino, Richard. Sí. Pero necesitas una buena investigación y cotejarlo con los sospechosos. Que modestamente, desde acá, Cámara de Crimen, sábado 15 horas comienza. Modestamente pensamos que esta investigación es floja, por no decir otra. Hoy estoy tranquilo con las palabras, no se hagan problema. La investigación parece. Mirá, te lo voy a relativizar más. Estoy bueno hoy con los de la justicia. Después van a ver en el tintero. Parece floja la investigación. Claro, si hay un ADN, el ADN te descarta, ¿o no? Le hicieron un ADN a todo el mundo, hasta la familia de Zulma. Bueno, estamos justamente en comunicación con Alejandro, el hijo de Zulma. Estamos en comunicación para hablar con él sobre esta tragedia, este drama para la familia, como es nada menos que la muerte de su madre. Alejandro, te agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Rolando Barbano, Ricardo Canaletti te están saludando. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. La verdad que es duro estar mirando esto, pero bueno, estoy a disposición para lo que ustedes necesiten saber. Alejandro, vos fuiste la persona que encontró el cuerpo de tu mamá, estabas con tu mujer. Te repaso los primeros horas, minutos de la investigación. Contanos cómo fue el hallazgo del cuerpo y cómo fue tu situación ante todo esto. ¿Qué viste y qué pasó con la justicia, vos y tu mujer, en los minutos posteriores al asesinato de Zulma? Bien, bueno, voy a tratar de ser breve porque la verdad que es muchas cosas, muchos detalles de lo que pasó ese día. Yo casualmente soy empleado judicial. Yo trabajaba justamente en el juzgado de instrucción, ¿no? que hoy actualmente lleva la causa. Y esa mañana estuve trabajando en el juzgado, a lo cual, bueno, en su momento, quien era mi pareja me avisa de que había ido a la casa para ir a atender a mi abuela porque ella iba a hacer esa tarea y que mi mamá parecía que se había dormido porque estaba su auto afuera y bueno, yo traté de comunicarme con ella, obviamente que no me pude comunicar nunca, a lo cual, bueno, yo al tipo 13 horas me retiro del trabajo. En ese momento, en el juzgado, se encontraba el secretario del juzgado, que también es el que está en la instrucción, el doctor Gustavo Stoviza, y el fiscal de la causa, el doctor Alejandro Victoria, que también estaba presente ese día en el juzgado, cuando yo me retiré. A lo cual, bueno, cuando yo llego a la casa me encuentro con la situación de mi mamá. ¿Qué encontraste? Y bueno, contanos qué viste y qué fue lo que te topaste, Alejandro, en la casa de tu mamá. Bien, en la comunicación que yo tuve con esta persona que nombré antes, me había dicho, bueno, de que parecería, yo no intenté entrar por la puerta principal, yo tenía llave de toda la casa, o sea, es más, hasta de un garage del costado, lo cual yo entro por el garage del costado y bueno, empiezo a buscar por toda la casa, no encontraba a mi mamá, me empecé a asustar, es más, en algún momento pensé que la habían secuestrado. Y bueno, cuando se me ocurre salir al patio, bueno, en las imágenes que ustedes vieron, me encontré con la escena. Así que bueno, en ese momento, como pude, hice un par de llamadas telefónicas. Con el hospital no me pude comunicar, a lo cual, bueno, llamé a mi jefe ahí en el trabajo para que me hiciera el favor de llamar a una ambulancia. Bueno, después él, en su momento, él pudo llamar al hospital y a la policía en ese momento. Pero bueno, después surgieron un montón de movimientos que yo se los puedo contar por haber leído las declaraciones testimoniales, porque en su momento fue como que me entré en un estado muy
de muchos nervios, de empezar a comer cosas. ¿Vos llegaste a ser sospechoso, Alejandro, de la investigación? ¿Te pusieron como sospechoso? ¿Te hicieron dar muestras de ADN? ¿O nunca llegaste a ese punto? ¿Nunca llegaron los investigadores a ese punto? En su momento sí, los investigadores, es más, cuando vinieron, se fueron de acá de San Julián, creyendo que el caso estaba resuelto digamos, en relación a lo que era el círculo familiar, respecto a mí y a mi pareja, a lo cual, bueno, lamentablemente tengo que decir que la investigación se centró únicamente en eso. ¿Sí? Perdón, discúlpame, Alejandro. O sea, que la policía lo primero que pensó que fuiste vos y tu mujer, o tu pareja. Claro, exactamente. Bueno, respecto de ella, sí, en su momento se les trajo sangre, se hicieron un montón de pericias, le allanaron la casa. Eso de público conocimiento, porque acá es tan chico el lugar que, bueno, eso salió en todos lados. Sí, sí. Y bueno, y conmigo hubo una situación muy particular, porque, bueno, yo al ser empleado judicial fue como que, no sé, eso tendrían que preguntárselo a los funcionarios judiciales, por qué no. Pero discúlpame nuevamente, ¿a cuento de que sospecharon de vos y de tu pareja? ¿A cuento de qué? ¿Por qué motivo? ¿Por una cuestión de que siempre es así o por algún hecho objetivo que hayan analizado? ¿Por qué? Tengo entendido que fue en base a algunas declaraciones testimoniales, ¿sí? O pudo haber sido en algunas contradicciones. ¿Vos estabas peleado con tu mamá? ¿Vos estabas peleado con tu mamá? No, es más, yo estuve el día anterior, estuve tomando la merienda, estuve charlando con ella. Es más, vivo acá a la vuelta de la casa de mi mamá. Iba todos los días, porque aparte yo la ayudaba con mi abuela, que era una señora grande, que había que atender, entonces... No, con mi mamá no. Hablando de tu abuela estaba en la casa cuando matan a tu madre, en su habitación, y bueno, la señora, por lo que tenemos entendido, tiene una edad avanzada, y bueno, tiene algunas dolencias, y no advirtió absolutamente nada. A lo que iba, además de dejar claro ese punto, ¿es cierto, como la información de prensa dice, que en el lugar había por lo menos 20 personas dando vuelta en el lugar del crimen, no en la escena del crimen? Bien, bueno, yo le puedo contestar esa pregunta en base a lo que surge en el expediente. Sí, entró mucha gente, es más, lamentablemente la gente del hospital que vino, la que estaba de guardia cuando viene con la ambulancia en un primer momento, por una cuestión interna de ellos, empiezan a mandar mensajes a un montón de gente y bueno, empezaron a caer a la casa. Todos fueron a ver como si fuera un velatorio más que una escena del crimen. Empezaron a ir los conocidos de tu mamá, los que trabajaban con ella a la escena del crimen, como si fuera un velatorio. Digo, esta es un poco la sensación que da, que hubo un desfile de gente que iba a expresar condolencias, pero terminaba pisoteando sin quererlo la escena de un asesinato. Claro. Bueno, justamente cuando llega la ambulancia, a los minutos, bueno, llega la policía y ahí atrás cartón empezó a entrar más gente del hospital y bueno, una médica que supuestamente estaba de guardia, ¿no? Eso tampoco nunca quedó claro, porque no fue en su primer momento al lugar, fue otro médico. Y bueno, esta persona lo llama a este médico que nosotros tenemos sospecha, el cual, bueno, como ustedes dijeron, ese día no fue a trabajar, lo solicitaron para ir a cubrir la cesárea, argumentando que tenía, bueno, su novia enferma y demás. Bueno, nunca pudimos determinar el nombre de esa persona tampoco, como para llamar a declarar de la supuesta novia de este médico. Nunca lo pudieron identificar. ¿Y él tenía algún problema con tu mamá, Alejandro? Porque estuvimos hablando bastante, nos habrás escuchado, de este médico sobre el que usted tiene sospechas. ¿Él tenía un problema concreto con tu mamá? ¿Había algún conflicto previo? ¿En algún momento se habló de alguna cuestión de mala praxis en la cual había habido una discusión? ¿Vos qué sabes de la relación entre ellos? Sí, bueno, yo este personaje, como usted dice, no lo conocía, me surgió con todo esto y... surgió con las declaraciones testimoniales, que bueno, no había buena relación entre ellos, que tenía una relación tensa, que ya habían tenido discusiones en el ámbito del trabajo. Esta persona no quería trabajar con mi mamá, bueno, porque mi mamá ya era una persona grande y que por ahí no tenía fuerza para hacer determinadas tareas en el quirófano. Y bueno, era como que también la menospreciaba como mujer, como
la discriminaba en ese sentido. Así que, y también, bueno, surgió con las testimoniales de que en su momento hubo una discusión justamente en una cirugía respecto a una paciente que, bueno, que había muerto, que, bueno, es una línea que, bueno, que tenemos que investigar también a fondo eso. Pero con relación a este otro médico, teniendo en cuenta siempre el contexto en el cual había 20 personas ahí que no tenían nada que hacer, con la policía también en el lugar que no hizo absolutamente nada para que no haya 20 personas, teniendo en cuenta todo este contexto, a este hombre, a este cirujano, ¿se le hizo una prueba de ADN? Bien, bueno, también quiero agregar que en ese momento, bueno, el juez titular, que es en lo penal, justo fue un tema de receso judicial, estamos en feria, la causa la encaminó la jueza que estaba a cargo, que es una subrogante, que es la doctora Nay Mardones, la cual tampoco en ningún momento se hizo presente en el lugar, ¿sí? Tengo entendido que la policía o el mismo secretario del juzgado le tienen que haber comunicado esta situación, esta grave situación, a lo cual, bueno, ¿El fiscal tampoco fue? Bueno, justamente, bueno, me hizo acordar, me dio pie a hacer un comentario. En un momento, este médico se encuentra con el fiscal, porque el fiscal también se hizo presente. Es más, el fiscal fue uno de los que se fue a meter a pisar la escena del crimen. Está bien que en su momento no se sabía qué había pasado, pero bueno, pero era evidente. Asesinato. Era evidente que era un homicidio, Alejandro. Hay muchas series. Si no quieren aprender de los libros, hay muchas series. Sí. Si lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Te digo, acá hay muchas irregularidades, han cometido muchos errores, y quien tenga que hacerse cargo de esos errores en algún momento se lo va a tener que hacer. No me respondiste si le hicieron prueba de ADN a este señor cirujano. Bueno, nosotros en el año 2019, ya después a los meses de esto, nos ofrecimos a la extracción de sangre, justamente para hacer el cotejo, para hacer como usted dijo, acá es una cuestión de descarte, llegar a algo. Claro. ¿Sí? Bueno, en su momento lo pedimos, el juez no nos hacía lugar, y en su momento el juez le pidió a los investigadores que hagan un relevamiento de la causa, que soliciten medidas de prueba, lo cual la policía presentó un informe en noviembre del 2019, y bueno, inexplicablemente tengo que decirlo que el juez guardó ese informe en algún cajón del juzgado, argumentando que iba a entorpecer la investigación. Y bueno, en ese informe estaban pedidas las extracciones de sangre. O sea, tenga usted en cuenta que yo, en un momento que fui apuntado, ¿sí? Además en este lugar tan chico se habló un montón de cosas en los diarios, ¿sí? Se nos apuntó directamente que nosotros habíamos hecho esto. Y yo recién hace unos pocos meses se pudo hacer el cotejo, ¿sí? De ADN con nuestra sangre, y igual mi hija también se hizo presente. Y de todas las extracciones de sangre que se ordenaron en su momento, la única que falta es la que estamos atrás, ¿sí? A este médico. Por eso que nosotros... ¿Y ustedes saben dónde está este médico ahora, Alejandro? Porque nos decís, falta la extracción de ADN de este médico que estuvo en la escena del crimen, que faltó a trabajar el día del asesinato de tu mamá, que no ha dado respuestas convincentes. Ahora, ¿ustedes saben dónde está ahora? ¿En dónde lo pueden encontrar? Yo te puedo hablar de presuntamente, supuestamente está ahí en Mendoza, donde es él. Bueno, él cuando se va de acá, inexplicablemente. Otra cosa que quiero agregar, que inexplicablemente desde acá del hospital donde él trabajaba, yo no quiero ser crítico ni tampoco quiero prejuzgar, pero trajeron a trabajar acá una persona peligrosa, tenía unos antecedentes bastante... El prontuario que tiene esta persona es bastante importante, ¿sí? en temas de delitos penales. Y bueno, lamentablemente tuvimos que tener a este tipo acá 2 años trabajando. Y yo estoy seguro que acá también ha cometido errores. Y bueno, lamentablemente, bueno, acá se tapa todo. Alejandro, te hago la última consulta. ¿Este hombre se fue de ahí, de Puerto San Julián? ¿Renunció al hospital o se fue? ¿Qué hizo? Bueno, él se fue de un día para el otro, justamente unos días después que comenzó el tema de la pandemia el año pasado, sí, en marzo fue. Se fue, no renunció. No, porque al no poder entrar a la provincia, porque tenía justamente antecedentes penales, sí. Acá el de la administración del hospital le acomodaron tipo como un contrato
no sé, no lo sé porque es los comentarios, pero fue como que le hicieron un contrato personal a él como para que trabajara y bueno, nada. Para que trabajara a pesar de que tenía antecedentes penales. O sea, no podía entrar libremente, no podía meterse en la administración pública, pero sí con un contrato. La verdad que es muy irregular todo lo que contás. Cada punto que tocamos sale una irregularidad. Sí, una irregularidad nueva. Y además, sabés vos, Alejandro, hemos visto videos donde este hombre habla en entrevistas en YouTube sobre curas supuestamente milagrosas del cáncer sin tratamiento oncológico, o sea, como que se muestra como un curandero, como un manochanta, podríamos definirlo, porque la verdad todos sabemos que no hay cura milagrosa, lamentablemente, para el cáncer, pero ese hombre estaba trabajando en el hospital con tu mamá, trayendo chicos al Sí, no, y sobre todo el director del hospital, teniendo en cuenta que este hombre solía decir que miraba a los ojos y ya se daba cuenta de lo que tenía, el paciente. Bueno, me parece que sí, te doy la palabra, pero para redondear, dale, Alejandro. Sí, bueno, justamente quería, al día de hoy ya se había enviado un oficio a Mendoza para hacer la extracción de sangre, la cual se hizo el fines de junio, pero bueno, a nosotros como querellante nunca nos notificaron de dónde se iba a hacer, nada, así como impugnamos eso y lo volvimos a pedir, así que ahora estamos a la espera de que sea de nuevo, porque es como digo, acá uno no está juzgando, no está condenando ni acusando, sino uno está investigando. Sí. Y la única manera que tenemos de saber o tener alguna certeza es una prueba de ADN que es contundente para poder ubicar a una persona en un lugar en un momento determinado. Nada más que eso. Entonces, esto nos va a dar, claro, una certeza de o llegamos a algo o no. Entonces, si llegamos, y si no llegamos, vemos para dónde seguimos. Si tenemos alguna otra línea, seguimos. Pero se está perdiendo mucho tiempo con esto y lamentablemente en este tipo de casos diluye todo la pérdida de tiempo. Es verdad. Alejandro, te agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen y vamos a estar atentos a cómo continúa el caso del crimen de tu mamá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición. Un abrazo grande. Seguiremos ahí. Bueno, Richard, muy bien, muy turbio este caso. Sí, muy turbio y como muchas cosas que pasan en Santa Cruz, te digo, porque se ha comunicado mucha gente con nosotros hablando de irregularidades con la policía, de otro tenor, pero cuestiones que no terminan de cerrar en Puerto San Julián, pero bueno, una historia... Se pierde mucho tiempo. Sí, se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo y después las cuestiones no se resuelven o se resuelven después de mucho tiempo, cuando ya... pasó la conmoción social, ya no es la misma. Qué sé yo, no sé, estoy pasa pensando el tiempo, en voz alta, la verdad. Lo estoy relacionando con tantos casos que tienen que ver con el paso del tiempo sin que ocurra absolutamente nada. A veces sí, como el crimen de Erika Soriano. Erika Soriano, esa mujer que estaba embarazada, que estaba de novia con un hombre 20 años mayor que ella, que un día desapareció. Un día desapareció y durante mucho tiempo se hablaba de la desaparición de Erika Soriano como si realmente hubiese desaparecido. Físicamente sí desapareció, pero sus restos, había una sospecha de qué pudo haber pasado con sus restos. Pero pasó mucho tiempo y dábamos vuelta y vuelta y cada vez se volvía al tema que cuando había un aniversario. Hasta que creo que fue el juez Vitali, me parece. Sí, Gabriel Vitali, juez de Vitali, juez y de Lomas de Lomas. Después otras instancias judiciales fueron resolviendo esta cuestión que parecía muy, muy cerrada. Sí, parecía complicado probar un crimen sin cuerpo. Sí. Finalmente lo lograron. Y esta semana, Richard, ¿qué pasó? La Suprema Corte bonaerense le cerró la vía de la apelación al único condenado que tiene esto, que es Daniel Lagostena. Así que podríamos ir a hablarlo en profundidad. Es un tema como para ir acá al desarmadero. Vamos. Gracias. Bueno, acá estamos con Creedence, que nos acompaña siempre. Qué tema espinoso, Richard, para hablar, porque... El caso de Erika Soriano... Crimen sin cuerpo. Crimen sin cuerpo. Sí, porque, bueno, no se probó nunca qué ocurrieron con los restos. Hay sospechas, sí, ahí está Erika Soriano. Hay sospechas. Richard, sí. 20 de agosto de 2010, Erika, esta joven, hermosa, 30 años,
mamá de una nena que en ese momento tenía 12, Florencia se llamaba. Sí. La hemos entrevistado acá, Florencia, en Cámara del Crimen. Sí, sí, el 20 de agosto de sí. 2010, Erika, que había conocido hacía solo 6 meses a Daniel Lagostena, va al ginecólogo junto a Lagostena, acá al Sanatorio Mater Dei, para hacerse un control, Sí. para ver justamente a su obstetra, para ver cómo iba el embarazo. Ahí está, ese es Lagostena. Lagostena trabajó acá, ¿sabes? En este canal. De hecho, se conocen acá. No me mires con esa cara. Pero ¿Por qué a mí? Porque ¿Por qué al Papa? había un programa en 2010 Sí, que ya se me llamaba sé, ya Hoy sé. es tu día, y Sí. este señor lo habían contratado. Este era un busca, la verdad, Lagostena. Un Era un tipo busca. que saltaba de un laburo a otro. Había conseguido el laburo de atender el teléfono y llevar invitados a la tribuna, ¿viste? La tribuna. Un proyecto de productor. Un proyecto de productor. ¿Qué pasó? Digamos. Erika le gustaba el Con perdón de los programa. productores. Le gustaba el programa, conducía Horacio Cava, y dijo, ay, yo quiero ir con mi hija, con Florencia. Sí, no Llamó, pregunta, pero mira cómo fue la historia. Dejó Sí. los datos, hola, ¿qué tal? Sí, yo quiero ir al programa. Sí. La llamó Daniel Lagostena. Le dijo, bueno, señorita, Erika, venga, sí, 2 sillas. Vinieron acá al canal, Erika, la hija, vieron el programa, qué lindo el programa. Se fueron y este señor la empezó a llamar. Con el teléfono que había dejado Erika para venir como invitada, Un vivo. la empieza a llamar y dice, Lindo. hola, ¿qué tal? Sos muy linda. Él tenía 50 años en ese momento, Erika Sí. tenía 30, le llevaba 20 años. Empiezan Bueno. a salir, él tenía una historia conflictiva con sus exparejas, había estado internado en una clínica psiquiátrica por una depresión. Se conoce con Erika, al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, queda embarazada Erika, se van a vivir juntos. Florencia, la hija, dice, no, yo no quiero saber nada con Lagostena, se va a vivir a Villa Adelina con la abuela, ellos se quedan viviendo en Lanús, y aquella noche del 20 de agosto de 2010, Richard, van al médico. Cuando están volviendo, Erika habla con una amiga por teléfono, mientras Lagostena manejaba. La amiga le dice, te noto rara, que no, Daniel está manejando medio nervioso. ¿Estuvieron discutiendo? Sí, viene mal la cosa. Nunca más nadie la vio a Erika. Erika desapareció. Esta desaparición de la que hablábamos, Richard, nunca más apareció Erika. Y Sí. ahí empezó este misterio del que vos hablabas, Es cierto. de ¿está desaparecida o está muerta? Esta pregunta que se empieza a plantear hace Era, ya... es la primera pregunta. Desapareció, porque claro, todos iban a preguntarle a la única fuente que estuvo más cerca de ella, que era Lagostena. Y Lagostena mintió asquerosamente, diciendo que se habrá ido, que se fue, que la vio salir de la casa, y todos los documentos y la ropa de ella estaban adentro. O sea, Estamos a ver, mirando las a búsquedas. ver. Las búsquedas, porque claro, este hombre, ¿qué le dijo? 2010, ¿Qué claro. le dijo a la familia de Erika? No, ella se fue, pero la cartera quedó en la casa, le dijo. Está la La hermana está acá. Brenda le dijo, pero está la cartera de Erika, ella no salía. No, pero se fue apurada y se fue con el celular. Y claro, entonces la empezaron a buscar, con buzo, en el agua, Sí, en hicieron excavaciones, la búsqueda que se suele... a ver dónde está Erika, Sí, sí, porque sí. este hombre mentía asquerosamente, Richard. como Mintió, decía. incluso él mismo dijo que la fue a buscar a Misiones. Que él en persona. Sí, él en persona fue a buscarla a Misiones. Y que no la encontró. ¿A dónde fue? A los boliches. Sí, fue putañear. Sí, por pero- su cuenta, mientras la mujer estaba desaparecida. Pero después dijo, no, es que yo tengo la sospecha que una red de trata la Pero agarró yo a te digo Erika una cosa, y se la llevó a Misiones, que la cruzaba a Paraguay. siempre hay lo de siempre. Los mentirosos siempre dicen lo mismo. ¿Qué dicen? O hay una camioneta blanca que le roba bebé o personas para sacar los riñones, o hay una red de trata. Siempre son las excusas a mano para los culpables. Este tipo es culpable. Este tipo es culpable de haber, de hecho, él dijo que se había ido de la casa. Todos los elementos de Erika estaban en la casa, pero en el hogar de la casa, ¿En la chimenea? en la chimenea, ¿Qué aparece? lo que encontraron fueron fibras de una ropa íntima de Erika, de la bombacha, roja. Estaba ahí. ¿Qué hacía ahí? Y además encontraron manchas de sangre. Y además triangularon las llamadas de la noche en que desapareció Erika y se dieron cuenta que este tipo estuvo hablando con un sobrino, Sí, con un con el sobrino. cual no hablaba nunca, y este sobrino estaba en determinados lugares, lo que hacía pensar como que el sobrino zafó al final de cuentas, pero este no. Zafó, pero había un dato muy inquietante en todo esto. Se estaban dando cuenta que estaban sí. transportando algo o Sí. yendo de un lado a otro con algo. Erika a las 10 de la noche habla con la amiga cuando vuelve al ginecólogo y le dice, no, acá estoy peleada con Daniel. Estaban yendo a la casa. Sí. Lo que encuentra el juez Gabriel Vitale es que
10 minutos antes, alguien llama desde esa casa a una pizzería. A una pizzería. Con lo cual apareció la primera sospecha de por ahí en la casa había alguien confabulado con Lagostena esperándola a Erika. Y después aparecen estos llamados, estos mensajes de texto que vos decís, Richard. Lagostena a la madrugada comunicándose con el sobrino. Hasta las 5 y pico de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. ¿Para qué? ¿Qué estuvieron hablando? Sí. No, era por un arreglo que tenía que hacer, dijo Lagostena. Sí, que diga lo que Teníamos quiera, construir pero acá. no convence, ¿eh? Ahora, la familia de Erika decía, siempre se mantuvo lo mismo. ¿Cómo Erika se va a ir, va a desaparecer, dejando a su hija de 12 años, no volviendo nunca más a llamarla? Porque él decía, se fue, para mí que se fue, para mí que... El gran tema de este caso es que durante muchos años se siguió la línea de Erika se fue. Sí. Cuando, después de hacer un análisis de la inspección de la casa, se llegó a la conclusión inamovible de que Erika nunca salió de esa casa. Nunca salió de esa casa. Desde el momento que la justicia llegó a esa conclusión, este tipo fue detenido, procesado, etcétera, etcétera, hasta después llegar a la condena. Sí, lo condenaron por homicidio y aborto. Claro, porque estaba... Hay pero, un tema con el sonido. Te quiero sumar un dato que me parece muy interesante. En algún momento en la causa declaró un testigo que dijo Lagostena tenía relación con una funeraria. Porque la gran pregunta acá, además de tantas interrogantes que hay, pero ¿qué hizo con Erika este tipo? Lagostena, que según la justicia es el asesino de Erika. Sí. ¿Qué hizo con el cuerpo? Y entonces hablaron, hay un vínculo del papá de Lagostena con una funeraria. Y esa funeraria tendría vínculo con un acceso clandestino al crematorio de Lanús. El tema es el siguiente, lo que la sospecha de siempre que hubo fue que a Erika, hay que decirlo con todas las letras, este tipo está condenado con sentencia firme a prisión perpetua por matar a su pareja. La sospecha es que la quemó, que quemó el cuerpo. Esa es la sospecha, pero es una sospecha. ¿Se puede haber una sospecha después de una condena firme? Sí, porque el cuerpo nunca apareció. Y se puede probar un homicidio aún sin cuerpo, porque el cuerpo es un elemento más. Si no está el cuerpo, mire, casi todos los delitos tienen un verbo. El que sustrajere, el que robare, el que hurtare, el que extorsionare, los voy a decir, no dice así exactamente el código, pero para que se entienda. El que privare de su libertad, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. En el caso del homicidio es el que matare. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar lo que dice el código. Si alguien mató a otro. ¿Aún sin el cuerpo, Richard? Aún sin el cuerpo es, si está el cadáver, es un elemento que te da, es una cosa. Para la ley civil, el cadáver es una cosa. Es una cosa que te da información sobre lo que pasó. Pero si no está el cuerpo, vos podés reconstruir la acción de matar a través de otros elementos. Puede ser, por ejemplo, el tema de los testigos, o puede ser, por ejemplo, el tema de los rastros, como pasó en este caso. Un ejemplo entre paréntesis. Los de Sierra Chica, los presos de Sierra Chica, se mataron y se comieron a sus rivales y los cuerpos nunca aparecieron. Sin embargo, se probó que los 12 apóstoles, que eran más de 12, eran 20 y pico, habían asesinado a 8 personas. Se puede probar el homicidio aún sin cuerpo. Acá había más elementos, Richard. Había más elementos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ¿qué descubrieron los investigadores? Que Lagostena se metía en el correo electrónico de Erika para controlarla, para ver quién le escribía. Sí. Que el día del amigo previo al crimen, pensá que fue 20 de agosto, el 20 de julio fue el día del amigo, él le había pedido que le muestre los mails que le habían mandado por el día del amigo, que se había vuelto loco, y esto está probado en correspondencia entre ellos, porque en un momento Erika sale con el auto sola, se limpia un poco de rouge con una servilleta, la deja en el auto y él la encuentra. Y le dice, ¿por qué? Le dice airadamente en un mail, le dice, ¿por qué te limpiaste el rouge de la boca? ¿Para esconderme que vos te maquillás a mis espaldas cuando salís con otros hombres? La volvía loca. Un pelotudo. Una amiga, totalmente. Una amiga de Erika llegó a decir... Asesino. Una amiga llegó a decir, vivía un infierno, Erika.
Vos sabés que Lagostena a mí me escribió una carta, porque él nos mira televisión, mira Cámara del Crimen. En un momento escribió una carta diciendo, yo les quiero demostrar a todos por qué soy inocente, porque estoy condenado de manera errónea. Investiguen a la mamá de Erika, investiguen a los compañeros de trabajo, porque ella tenía romances con gente con la que trabajaba. Investiguen a la hija. A ver qué saben de todo esto. Investiguen al papá de la nena. Investiguen a Donald Trump también. Sí, está bien la cuestión. Todo eso dice Lagostena, que también incluía en la defensa a las hermanas, a sus propias hermanas, que también llamaban a los periodistas. Y después uno piensa, claro, la familia. La familia. Y también hay un sobrino metido en todo esto, como bien dijiste, zafó. Ese sobrino al cual Lagostena esa madrugada llamó tantas veces, le mandó mensajes, que la justicia en algún momento dijo, claramente estaban hablando para ver cómo se deshacían del cuerpo. Esto hace, por supuesto, que haya muchos interesados en que Lagostena zafe. Ahora dicen, Lagostena, y esto lo dice la mamá, María Esther Romero, la mamá de Erika, dice, es un psicópata. No es un enfermo, es un psicópata. Es un tipo... Sí. No, digo, es un tipo que va a seguir negando lo que hizo. El psicópata no va a estar arrepentido, va a hacer todos los cursos que hizo Vudú para salir antes. No sé si le da la cabeza, por ahí no le da la cabeza, no sé, la verdad que no sé. A Vudú sí le da la cabeza, sabemos, para el bien y para el mal. Digo, pero a este no sé. Pero se puede hacer cursos de albañilería y qué sé yo, y la ley esa que tenemos de ejecución de la pena te va bajando. Pero un juez de ejecución no le podría exigir a Lagostena, bueno, ¿usted quiere un beneficio? No le puede. ¿Qué? Diga dónde está el cuerpo. No, querido, no. Porque la familia necesita. Te voy a traer una eso, lista, Richard. hágame acordar, le voy a traer una lista de casos en los que los tipos fueron condenados en casos de violencia machista, como este. Este es un caso de violencia machista. Antes de que el código de la hablar, contemplara. es mejor hablar de violencia machista que de violencia de género. Totalmente. Es mucho mejor hablar de violencia machista, porque es correcto. Bueno, entonces, yo te hago una lista de casos de tipos que han asesinado a sus parejas y han hecho desaparecer el cuerpo, que no se arrepienten y que no los enterraron. Dijeron que los habían enterrado, incluso el cuerpo de su pareja. Estoy haciendo memoria, pero no quiero hacer la lista ahora. Se las debo la lista. Y cuando le preguntan, bueno, ¿dónde? Claro, no te lo digo. Pero vos tenés 3 hijos con esta mujer. No te lo digo. Pero por los pibes, no te lo digo. Pero acá estos tipos no se arrepienten nunca. Este no se va a arrepentir nunca, los otros no se van a arrepentir nunca. Está privando a la hija de Erika, que fue mamá hace poco. Fue justo durante el juicio contra este tipo, Florencia, la hija de Erika, no pudo ir el día de sentencia porque estaba pariendo. Florencia, pariendo la que sería hoy la nieta de Erika, la que es la nieta de Erika, pero que por supuesto nunca pudo conocerla. Florencia necesita una tumba, no se lo va a dar. Necesita llevar a su hija, decirle, acá está enterrada tu abuela. No se lo va a dar. La mamá de Erika, María Esther Romero, insisto porque son esas mujeres que han llevado adelante esta lucha, tratando de convencer, viste, van a los jueces y le dicen, pero mi hija no se pudo haber ido nunca por la suya, y los jueces la miran así, seguro por eso destacamos, que usted no la sabe, pero ella se habrá ido. Digo, esta por mujer eso que tiene que ir contra destacamos eso. al juez Vitali, que mañana puede cometer una cagada, no sé, pero por eso destacamos al juez Vitali, porque no fue de uno de esos jueces. Ahora, el 90% va a ser lo que vos dijiste. De hecho, Vitale, cuando ve que Lagostena se va a Misiones y cruza Paraguay, pide la detención de Lagostena. Claro. ¿Por qué? Dice, porque este tipo, ¿qué ir a buscar una red de trata, un cabaret? Este se está tratando de escapar porque se está dando cuenta que vamos a hacer, lo mete preso y después la Cámara lo libera de nuevo a Lagostena. La Cámara, siempre la Cámara. Ahora, cuando le hallaron la casa a Lagostena, mirá lo que era la cabeza de este tipo. Le encuentran panfletos con la foto de Erika que había impreso la mamá, la hermana de Erika. Panfletos que decían, si la viste, por favor llama a este teléfono, la cara de Erika, la foto, panfleto así. Si la viste, Erika, Daniel, vos que sos la pareja, estaba esperando a tu hijo, toma, repartilo, salí, ayudanos. Allá en la casa y encuentran el pilón de los Yo te digo una cosa, salen de su propio ser, no estoy haciendo filosofía, salen de su propio ser y se meten en otro. El otro ser es el de la víctima. Ellos son víctimas. Ellos también son víctimas. Ellos también son víctimas. Entonces, ese tipo, al día de hoy, vos le modés un micrófono, que siempre hay algún pelotudo que va y le pone el micrófono a tipos que están recontra, súper condenados. O cuenta cómo vive, ¿no? Tiene un hobby. Cómo vive y todas esas cosas. Vas, le pones el micrófono y te va a decir, no, yo quiero, como dijo el otro, que no lo quiero nombrar, no, yo quiero saber quién la mató. Vos, hijo de mil puta, vos la mataste.
Vos fuiste. Y te digo una cosa, vos me dijiste que el caso de la Corte... No está del todo cerrado, ¿eh? La Suprema Corte bonaerense le cerró el camino. La Suprema, o sea, juez de primera instancia, Tribunal Oral, Cámara de Casación, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 4 instancias. 4 instancias. Pero eso no significa absolutamente nada en Argentina. ¿Por qué? Ya está. Porque queda la Corte Nacional. Entonces, vos podés ganar este caso, la Agostena puede ganar este caso, salir libre, venir acá y cagar una trompada a los dos, no creo que pueda. Y hacer una demanda, y hacer una demanda contra todo el mundo, si hace estas cosas. La Agostena, andá anotando nota. A ver, algún muchacho que ahí que le pida al guardia que le dé un pedazo de papel que usás para limpiarte el culo. Andá, agarra ese. O algún abogado preso que le haga el favor de hacerle al lado. Hace un video mostrando tu inocencia o diciendo que sos inocente, que te lo haga un ex piloto de avioneta. Inundar tribunales con cajas de vino. Repartir. Sí, con cajas de vino. A los pero tiene que ser RU. Bien. Decís que falta perspectiva de género masculino. Decís que falta perspectiva de género masculino. Víctima de violencia de género y a la y inversa, hace mucho quilombo, cosa que los jueces de la Corte, que este caso no le interesa a 3 carajos, no les interesa en absoluto, a los jueces de la Corte, no les interesa en absoluto, digan, y bueno, si hacen tanto quilombo, a lo mejor hay alguna duda, que se anula el coso y ya está, que se haga de vuelta. ¿Vos decís que puede pasar eso? Cualquiera de estas 4 cosas pueden pasar. Así han logrado libertades tipos que son culpables de asesinato. De femicidio. Porque digo, de femicidio. También tener perspectiva así de se género. Logra, que no está en el Código de Procedimientos Penal. A pesar de que estos abogados de esta gente, se los conoce al dedillo. Hacen la facultad 5 años. Los 5 años lo pasan solamente para perfeccionarse en conocerse de pe a pa el Código de Procedimientos penal de la provincia de Buenos Aires, si laburan ahí, o del Nacional, o de las provincias donde laburan. Hacés zafar. Si vos conocés ese código al dedillo, hacés zafar a cualquiera. Vos decías, hace un video. Vos sabés que hay un video, porque como se cumplió un aniversario ahora, hay un video que hizo la familia de la Agostena. Pero eso es otra cosa. No. La familia de la Agostena diciendo... de la Agostena. Sí, hay un video. Bueno, ahí está. Debe estar el ex piloto de avioneta. Diciendo, Daniel es inocente. Nunca se encontró el cuerpo, él no hizo nada. Él prendió la estufa que dice Canaletti, ese hogar que tenía... Canaletti es culpable de todo. Hasta me dieron por muerto la otra semana. Canaletti, que no está muerto para lamento de esta gente, dice que él quemó los restos de Erika en la... Pero ¿sabés por qué prendió la...? Sí. ¿Vos vas a decir porque hacía frío? No hacía frío. Él cocinaba ahí. Vos no lo sabías. Él hacía asado en el hogar. Es el mundo del gourmet. Es el mundo de los gourmet En el mundo del delivery, lo que más se ve son los gourmet. A ver, explícame eso. Yo no te lo puedo explicar. No se puede explicar. La Agostena sí te puede Todo el mundo pide delivery, pero sin embargo los programas son de gourmet. Cocinaba. Yo no tengo nada contra el gourmet. Cocinaban ahí en el hogar de la casa. Y ese día cocinó, por eso ustedes encontraron ahí algún resto. ¿Qué cocinó? Pero le dijeron, pero había restos, había pelusa roja, de ropa interior roja. Claro. No, Erika no tenía. ¿La bombacha? No, Erika no usaba rojo. Erika no usaba roja, dijo él. No, porque el director me está preguntando qué era una bombacha, usaba bombacha roja. Sí, usaba bombacha roja, Cape. La familia lo contó. Lo recuperamos a Cape, así que menos mal. Un saludo. Pero digo, él dice, la Agostena te mira la cara y dice, no, Erika no, yo le conocía a todas las bombachas rojas, no tenía. Escuchame, lo están inventando este tipo puede desafiar al mentalista. Hay una serie, a mí no me gusta, una serie de Mentalist. Bueno, te mira en los ojos así, 5 horas fijo. Y descubre. Te mira 5 horas fijo y el mentalista te caga las patas. Es que, te digo en serio. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que no acepta, incluso en el entorno de estas personalidades, o de otros casos, como el que vos has dicho, asesinos de sus esposas, que como son agradables en el trato, y como juegan a las cartas,
Yo jugaba a las cartas con Canaletti, ¿cómo va a matar a alguien? No, yo a Lagostena, yo en el canal laburaba con él, ¿cómo va a ser asesino? No, olvidate, los asesinos, vos no lo sabés, usan gorrita, te miran cruzado, tienen la ceja muy gruesa, siempre tienen bigote o cosas así. ¿No? Mirá, este tipo no puede ser un asesino. Además no vivía donde viven todos los asesinos. Claro, es un hombre bien ¿eh? ¿Cómo va a matarlo? La gente que vive bien, que trabaja, no mata, Richard. No asesina. Este tipo, en los country, si quería laburo, vino acá al canal y todo. En los country no se asesina, vos sabés que no se asesina. No, nunca hay un asesinato. No hay, porque gente bien. No hay. Porque están bien. No hay, ni de los que duermen juntos, ni de los que están a 2 casas de distancia. No hay. O sea que lo que van a hacer tampoco va a resultar. Tampoco. No va. Tiene que ser de afuera. Estamos volviendo loca a la gente. Yo te quiero decir una cosa. En la Corte Nacional puede pasar cualquier cosa. Porque siempre ha pasado cualquier cosa. Ahora, salvo que se trate de un tema institucional, político, ahí sí se ponen las pilas porque va su prestigio y va su... Sí, generalmente es así. Generalmente es así. Pero con estas cosas, la teoría que la inventó la Corte, de la arbitrariedad, vamos a la Corte por arbitrariedad, vamos en qué... No hay ningún motivo. Bueno, vamos en queja. De alguna manera a la Corte llegás. Si no es así, es así. Pero, ojo, que yo me acuerdo de otros casos. Sí. Ya está, la Corte Suprema de la provincia dijo. La Corte Suprema de la provincia, hay otras cortes que, bien. Tenemos una crónica, con todo el respeto. Tenemos una crónica de la época que estaría bueno, respeto, ¿no? A ver si Lagostena viéndola recapacita y le dice a la familia de Erika qué fue lo que pasó con ella. ¿Había violencia dentro de la casa? No, jamás. No, en absoluto no. Obvio que si la hizo desaparecer va a presumir de por qué la dan por muerta si Erika no apareció. Que nadie iba a hacerle ningún reclamo. Que dé una señal. Creo que ella lo iba a dejar y que él no lo aceptó. Eso es lo que creo. ¿Y la mató? Y supongo que sí. Hasta el momento no se le encuentra nada, ¿no es cierto? Se investigó en un campo que este hombre tenía en Saladillo y hasta ahora no se le puede encontrar nada. En el último momento lo que atiné fue agarrarle la cartera y pedirle otra vez que no se vaya. O sea, en realidad, lo que escuché no dijo nada en concreto. O sea, la verdad es que no le creo. ¿Se imagina un escenario con usted detenido? No, de ninguna manera, porque no habría motivos. En caso de que quede libre, empezaré todo de nuevo. No sé. No voy a dejar que las cosas queden así. Muy bien, vamos a pedir la barrida, o la mandamos la barrida ya de las cosas que quedaron en el tintero. Y en el mientras tanto le voy pidiendo, ahí está, ahí va la barrida. Mientras tanto le voy pidiendo al señor iluminador si puede bajar un poco la intensidad de la luz para dar el clima que tiene generalmente esta parte de Cámara de Crimen. Bueno, miren, a ver, se ha hablado mucho del tema del juicio político. Se ha hablado mucho de lo que tarda la justicia en resolver cosas. Yo quiero dejar en claro, esto no es una clase ni mucho menos, pero quiero aclarar algunas cuestiones que si no se tienen, no se manejan de alguna forma, confunden en lugar de clarificar. Por ejemplo, yo voy a la justicia civil. Hay una justicia civil, ¿vio? Usted se divorcia, va a la justicia civil. Usted se casa, bueno, en realidad cuando se casa va de un oficial de justicia que es de registro civil, que no es no es un juez. Pero quiero decir, usted se divorcia, va a un juez civil. Usted tiene un problema de medianera, va a un juez civil.
usted tiene un reclamo, una indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, yo dejé mal colocada una maceta en el balcón de mi casa, se cayó y le rompió la cabeza a un tipo sin llegar a matarlo. Y aunque lo hubiese matado, la familia de ese tipo o el mismo tipo, si sobrevivió, me puede hacer una demanda por daños y perjuicios. Sí, porque yo cometí un hecho ilícito, no fui prudente en colocar la maceta donde correspondía para no provocar daños a los demás. ¿Qué busca la justicia civil? Reparar, en la medida de lo posible. Reparar. No busca castigar. No busca otra cosa más que reparar. Esta es una definición muy gruesa, para que se entienda esta parte de la cuestión. Un juicio civil busca reparar, busca que cada uno, en la medida de lo posible y de acuerdo con la ley civil, el Código Civil, tenga lo suyo. En las sucesiones, en los problemas de límite, de límites, de propiedad horizontal, etc. Bueno, en fin. La justicia civil busca reparar. La justicia penal no busca reparar. Busca castigar. ¿Por qué? Todo el Código Penal dice, el que hace tal cosa recibirá tal pena. Es sancionatoria, sanciona. Cuando uno comete un delito, y está comprobado que cometió un delito a través de la justicia, de los jueces, en un tribunal, después de un juicio, el final del juicio, ¿cuál es? Si no tiene nada que ver, la absolución. Y si tiene que ver, una condena. ¿Qué busca? ¿Qué hay en el Código Penal? Hay sanciones. El derecho penal busca sancionar. El juicio político es una expresión equívoca, porque le hace pensar a la gente que hay un juicio y que obviamente, todo el mundo sabe, para que haya un juicio tiene que haber un delito. No necesariamente. El juicio político es una expresión relacionada con un procedimiento para buscar sacar a un funcionario de determinada jerarquía de su cargo. Por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, los diputados, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Senadores, por ejemplo, el presidente de la República. Lo que se busca es reemplazar. Para reemplazar a alguien que cometió un acto que no es debido a su cargo, no es necesario que haya cometido un delito. Puede cometer un delito, con lo cual sería mucho más fácil llegar a reemplazarlo. Pero puede no haber cometido un delito. Y sin embargo, su conducta, supóngase, un alto funcionario de la nación, qué sé yo, cometiendo una conducta impropia. Escupe por la calle, va a los cabarets, en fin, una conducta impropia. Entonces, no siempre para sacar a un funcionario de su cargo a través de un procedimiento que se llama juicio político, que realmente confunde, pero es así, es un procedimiento para sacar a alguien de su cargo. No siempre es necesario que cometa un delito. Si comete un delito, bueno, todo sería más fácil. Sin embargo, las cosas no son fáciles, ni siquiera cometiendo un delito. Cuando estamos hablando de jerarquías importantes en la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque la propia palabra confunde pero aclara. Juicio, sí, no es el juicio que usted está acostumbrado a ver, porque hay una cámara que hace de acusación, otra cámara del Congreso que hace de defensa, bueno, en fin. Pero sí político. En una palabra, para lograr el desplazamiento de un alto cargo del Estado, es necesario evaluar el juego de fuerzas políticas. ¿Quién tiene más? Entonces, usted puede tener a un funcionario, valga la reiteración de términos, o a un funcionario, en el peor de los casos,
que ha cometido, no sé, ha cometido la más repudiable de las conductas, la más repudiable de todas las conductas, el engaño, por ejemplo. Y sin embargo, no poder sacarlo de su cargo. ¿Por qué? Porque en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, su partido es mayoritario. En consecuencia, nunca va a ir en contra de él. ¿Por qué? Porque si lo que se busca es reemplazar sus propios funcionarios, sus propios partidarios, van a hacer lo imposible para, aún siendo evidente que ha cometido inconductas, mantenerlo en su cargo. Porque políticamente les conviene. ¿Entiende? Juicio civil, reparar. Juicio penal, sancionar. Juicio político, separar. Esas son las cuestiones. En el juicio civil y en el juicio penal hay un procedimiento que está en los códigos. Se va avanzando en ese procedimiento y se llega a una conclusión. Este señor tiene que reparar o no tiene que reparar. Este señor tiene que ir en cana o no tiene que ir en cana. En el juicio político sería el mismo camino hasta que se cuentan los porotos. Cuando se cuentan los porotos uno ve, este es un desastre como funcionario. Un desastre, la verdad. Nos equivocamos cuando fuimos al voto, el voto. En fin, ya vamos a hablar del tema del voto alguna vez. Nos equivocamos, listo. Pero lo tenemos que mantener en el cargo por cuestiones políticas. Entonces, yo tengo mayoría, no lo voy a reemplazar. Pero mire que hizo tal cosa, no lo voy a reemplazar. Muy bien, vamos al Código Penal. Porque además de la inconducta, es una inconducta y un engaño. El decir, usted se me queda en casa porque si no va a provocar la transmisión de la enfermedad del COVID-19 en el resto de la población. En consecuencia, si lo hace, usted va a ser sancionado. Y el mismo tipo que lo dice, en su casa, deja entrar a cualquiera. Usted sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando del presidente de la República, más bien. Hay algunas cuestiones que me parece que son interesantes de destacar. Vieron que dicen, no, el juez Casanelo está viendo si hay motivo, porque el juez Casanelo es el juez lento, más lento no la puede hacer. Está viendo si acá hay alguna posibilidad de que se haya cometido el delito del artículo 205 del Código Penal, un artículo que no se ha aplicado casi nunca. El artículo 205 dice, y enseguida salieron los defensores del presidente Alberto Fernández para decir, él no transmitió ninguna enfermedad, él no tenía intención de transmitir ninguna enfermedad. No hace falta. Mire, el 205 dice así, porque si uno no lo lee, se da reprimido, etcétera, etcétera, el que violare las medidas adoptadas por el propio Poder Ejecutivo para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El artículo 205 no dice el que propagare una epidemia, el que contribuyere a que se difunda una enfermedad. No, dice el que no cumple o el que viola las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En realidad, los que piensan que las reuniones en Olivos tienen que ver con la propagación de la enfermedad, se están refiriendo al artículo 202. Se da reprimido con prisión de 3 a 15 años, es mucho, el que propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Es otro artículo. Sin entrar en cuestiones legales, lo importante que quería decir es que el juicio político, el que habla de juicio político, no sabe de lo que está hablando. Porque si yo tengo mayoría en ambas cámaras, nunca me van a reemplazar. Haga lo que haga, sea lo que sea. Nunca. Si yo conozco el Código Penal, voy a hacer que, el Código de Procedimiento Penal, voy a hacer que el asesino zafe. Y si yo conozco el Código Civil, es posible, depende del lado en que esté,
que el que sufrió el daño cobre rápido o cobre los premios, o no cobre nunca. Son 3 maneras de acceder a la justicia para fines diferentes, pero no digamos cosas que no son. No se trata de ver si el presidente de la República tuvo intención de propagar. No, de eso no se trata, porque no la tuvo la intención de propagar. Lo que se trata es de ver si violó lo que él mismo había dispuesto, que es otra cosa. Bueno, hay gente que dice, no, el tema no se meta en política porque es un programa de casos criminales. Todo caso criminal tiene que ver con la política. Tiene que ver con la luz en su barrio a la noche, tiene que ver con el asfalto en su barrio a la noche, tiene que ver con el ingreso que usted gana con su trabajo, tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Y más en este caso, donde se está hablando de delitos del Código Penal. ¿Qué quiere? ¿Que no lo trate en Cámara de Crimen? Se equivocan. Bueno, finalmente les voy a recomendar un libro que para mí es periodísticamente, a mí me ha servido muchísimo, pero es una joya de la literatura y también del periodismo, que es Lugar Común, la muerte, de Tomás Eloy Martínez, editado por Alfaguara. Se los recomiendo. Los retratos magistrales de este libro se mueven siempre sobre la ambigua línea que separa la realidad de la ficción, una frontera tan invisible y tenue como la materia que aquí se narra. Las vísperas de la muerte, al punto de mayor intimidad y conciencia ante lo precario de la condición humana. Leí el primer párrafo de la contratapa. Bueno, les recomiendo Lugar Común, la muerte de Tomás Eloy Martínez. De acá, ¿qué hacemos? Un corte. En la escena del crimen, Richard, en esta sección donde sí, recordamos casos ocurridos hace años, hemos ido al barrio de Núñez y vamos a viajar al 2003. ¿Para qué? Para recordar el lugar, la forma, el momento en el cual asesinaron a Lucila Giaconis. Atención con esto, el caso todavía está abierto, todavía está impune y según dice la mamá de Lucila, hay un sospechoso que anda suelto 18 años después. Vamos a recordarlo. Quiero que nadie se olvide de Lucila. Que sigamos, como muchos casos de que se han tenido hasta las últimas consecuencias. Estamos en una de las zonas más residenciales y tranquilas del barrio de Núñez. Un lugar por el que en general solo caminan vecinos y circulan muy pocos autos. Sin embargo, en esta plaza, un monolito recuerda que no siempre fue así. Ahí en Sufrategui y Zapiola hay varias chicas que vienen de Ciudad Universitaria, se bajan del tren y fueron atacadas. En realidad, este lugar es una auténtica escena del crimen. La escena del asesinato todavía impune de Lucila Giaconis. Y tengo la convicción de que es un caso que va a morir impune. El 21 de abril de 2003 arrancó como cualquier otro día para Lucila Giaconis, que entonces tenía 16 años. Por la mañana fue a sus clases de 5º año del Instituto San Martín y al mediodía se encontró con su mamá para almorzar en la casa de su abuela, muy cerca de acá, en Crisólogo Larralde y Cabildo. Llegada la tarde, su mamá se tuvo que ir a trabajar y le ofreció que se quedara en la casa de su abuela a esperarla. Pero Lucila era muy responsable y le dijo que prefería volverse a su propia casa para estudiar, porque al otro día tenía una prueba. Vino caminando por esta zona y cuando llegó a este punto, solo le faltaban 100 metros para llegar a su casa. Se dispuso entonces a cruzar las vías del ferrocarril Mitre, cuando de repente un desconocido se le apareció de la nada y la sorprendió. Le pegó un golpe brutal en la cabeza, la desmayó y comenzó a arrastrarla hacia lo que sería su muerte. Ya con Lucila atontada por el primer golpe, el asesino la trajo hasta este punto, donde se produjo la pelea más feroz. La adolescente peleó por su vida como pudo
el asesino le fue arrancando primero un buzo que quedó tirado en este lugar, luego la mochila que llevaba con sus carpetas de la escuela, que quedaron aquí, en este punto. También quedó tirada una billetera donde la nena tenía apenas 15 pesos. Y también se encontraría en este lugar el zapato derecho de Lucila. El asesino la fue arrastrando por este lugar, al punto que el pie derecho de Lucila, sin zapato, quedó marcado por el césped de esta zona. Fueron 100 metros los que recorrió el asesino llevando la atrapada a Lucila, hasta que encontró el lugar exacto para terminar lo que había comenzado. En este punto, el asesino sofocó a Lucila con su mano izquierda. Con la derecha le arrancó una calza y le corrió la bombacha para intentar violarla. Pero la adolescente se resistió con tanta fuerza que el asesino no logró su cometido. Finalmente, el agresor asfixió a Lucila hasta matarla. De inmediato, escapó corriendo y se perdió en la noche porteña. Mientras Lucila era atacada, el empleado de un taller de reparación de ascensores escuchó sus gritos. Primero pensó que se trataba de una pareja de novios peleándose, pero luego sintió que los gritos seguían. Por eso, sin poder ver lo que ocurría, se acercó hasta la cortina y empezó a golpearla. Desde afuera, la voz de un hombre lo tranquilizó. «Negrito, no pasa nada, quédate tranquilo». Pasaron unos instantes y el empleado decidió salir a ver qué ocurría. Se acercó hasta las vías del tren y entonces encontró el cadáver de Lucila. De inmediato avisó a la policía, pero no pudo evitar convertirse en el primer sospechoso del caso. Los investigadores cotejaron su ADN con el del semen que se encontró en el cadáver. La prueba dio negativo. Poco después, una vecina dijo que había visto a un hombre caminando cerca de Lucila instantes antes del asesinato. La policía lo ubicó, lo detuvo y lo mantuvo 3 semanas preso. Los vecinos sirven un violador y el juez lo tira de vuelta a la ciudad para que siga haciendo estas cosas. Pero otra vez, el cotejo de ADN dio negativo. Desde entonces, se han hecho más de 50 testeos genéticos. Todos, sin excepción, dieron negativo. La mamá de Lucila, Isabel Giaconis, se convirtió en una de las fundadoras de la Asociación Madres del Dolor y también ha sido una de las impulsoras del Banco de Datos Genéticos de Violadores. ¿Sabés qué es lo que más me duele? El sufrimiento de las últimas horas de vida de mi hija, porque sé que fue golpeada, fue asfixiada. ¿Qué le puede quedar a una madre o a un padre de pensar lo que padeció su hijo? Hoy, 18 años después del asesinato, asegura que el expediente sigue abierto y que en este momento hay un sospechoso que tiempo antes del crimen de Lucila cometió una violación en esta zona, fue detenido y hoy no se sabe dónde está. Lo están buscando para cotejar su ADN con el que apareció en el cuerpo. Isabel está convencida de que esto no fue un crimen perfecto, sino una investigación imperfecta.